Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que seguro les tocará el corazón, las declaraciones de amor más emotivas y reveladoras de nuestra querida Tuba. Sí, como lo oyen. Vamos a analizar esas palabras que nos han hecho suspirar, reflexionar y sentirnos más cerca de ella. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las series turcas, los secretos de sus actores y actrices, y todo lo relacionado con este universo fascinante, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido fresco y emocionante, y su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos al grano. Tuba Büyüküstün, como todos sabemos, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosísima, una mujer inteligente, sensible y con una profundidad que se refleja en cada uno de sus personajes. Desde su icónica interpretación de Asi en la serie homónima, pasando por su papel como Melek en 20 Dakika, hasta su más reciente trabajo en Another Self de Netflix, Tuba ha demostrado una versatilidad y un talento que la consagran como una de las actrices más importantes de Turquía, y con una creciente proyección internacional. Pero, ¿qué hay de Tuba fuera de la pantalla? ¿Cómo expresa sus sentimientos? ¿Qué piensa realmente sobre el amor? Bueno, a lo largo de su carrera, Tuba ha compartido reflexiones muy personales sobre el amor, la vida y las relaciones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Y algunas de estas declaraciones son verdaderas joyas que merecen ser exploradas. No se trata solo de chismes o de rumores, sino de entender la filosofía que guía a esta mujer extraordinaria en uno de los aspectos más fundamentales de la existencia humana, el amor. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente sobre el amor verdadero. Tuba, con su característica mirada penetrante, respondió algo que me impactó profundamente. Dijo que el amor verdadero no es ese amor de cuento de hadas, perfecto e idealizado, sino más bien una conexión profunda y honesta entre dos personas que se aceptan y se apoyan mutuamente con sus virtudes y sus defectos. Una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión. No se trata de fuegos artificiales constantes, sino de la tranquilidad de saber que tienes a alguien a tu lado que te entiende y te apoya incondicionalmente. Me pareció una visión tan madura y realista del amor, tan alejada de los clichés románticos que solemos ver en las películas y series. Es una perspectiva que contrasta fuertemente con la idealización del amor que a menudo encontramos en los dramas turcos, donde las pasiones son intensas, los sacrificios son heroicos y las historias, a menudo, terminan en tragedias. Tuba, sin embargo, nos invita a buscar un amor más aterrizado, más humano, más sostenible en el tiempo. Otra declaración que me conmovió mucho fue una que hizo en relación con el amor propio. Tuba enfatizó la importancia de amarse a uno mismo antes de poder amar a otra persona. Decía que si no te aceptas y te valoras tal como eres, es imposible establecer una relación sana y equilibrada con alguien más. Porque si dependes de otra persona para sentirte completo, esa relación estará condenada al fracaso. Primero debes construir tu propia felicidad, tu propia seguridad, tu propia autoestima, y luego, desde ese lugar de plenitud, puedes compartir tu vida con alguien más. Es un mensaje tan importante especialmente en una sociedad que a menudo nos presiona para cumplir con ciertos estándares de belleza o éxito, y nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos. Tuba nos recuerda que somos valiosos y merecemos ser amados, tal como somos. En un mundo obsesionado con la perfección, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes retocadas y vidas aparentemente perfectas, el mensaje de Tuba es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la aceptación de nuestras imperfecciones y en el amor incondicional hacia nosotros mismos. Y no podemos olvidarnos de sus reflexiones sobre el dolor y la pérdida en el amor. Porque, seamos honestos, el amor no siempre es un camino de rosas. A veces duele, a veces decepciona, a veces termina. Y Tuba ha hablado abiertamente sobre estas experiencias, compartiendo su sabiduría y su fortaleza con sus fans. Recuerdo una frase suya que decía algo así como: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una forma de decir que todos pasamos por momentos difíciles en el amor, pero que tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar ante esas situaciones. Podemos aferrarnos al dolor y dejar que nos consuma, o podemos aprender de la experiencia, perdonar y seguir adelante.
Es una lección valiosa que podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas. Esta perspectiva resiliente es especialmente importante en un mundo donde el desamor puede sentirse como un fracaso personal. Tuba nos anima a ver el dolor como una oportunidad de crecimiento, como un trampolín para convertirnos en versiones más fuertes y sabias de nosotros mismos. Además de sus entrevistas, Tuba también utiliza sus redes sociales para compartir reflexiones sobre el amor y la vida. A menudo publica citas inspiradoras, poemas y mensajes que invitan a la reflexión. Y aunque no siempre se refiera directamente a sus propias experiencias, podemos intuir que estos mensajes reflejan su forma de pensar y sentir. Por ejemplo, en una ocasión compartió un poema sobre la belleza de la imperfección, resaltando que son nuestras peculiaridades y nuestras imperfecciones las que nos hacen únicos y especiales. Un mensaje que resonó mucho con sus seguidores, quienes la admiran precisamente por su autenticidad y su naturalidad. Sus redes sociales no son solo una plataforma para promocionar su trabajo, sino también un espacio para conectar con sus fans a un nivel más profundo, compartiendo reflexiones y perspectivas que inspiran y motivan. También es importante destacar que Tuba no solo habla del amor romántico, sino también del amor en todas sus formas, el amor familiar, el amor de la amistad, el amor por la naturaleza, el amor por el arte. Para ella, el amor es una fuerza universal que conecta a todos los seres vivos y que da sentido a la vida. Y es algo que se refleja en su trabajo como actriz, donde siempre busca interpretar personajes complejos y humanos, con los que el público pueda conectar a un nivel emocional profundo. En sus personajes vemos reflejadas las diferentes facetas del amor, la pasión desenfrenada, la ternura incondicional, el sacrificio desinteresado, la lealtad inquebrantable. Tuba logra transmitir estas emociones con una autenticidad que conmueve al espectador y lo invita a reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas. En una entrevista, le preguntaron cuál era su mayor sueño. Y su respuesta fue sorprendentemente sencilla, dijo que su mayor sueño era vivir una vida plena y feliz, rodeada de amor y rodeada de las personas que ama. No aspiraba a la fama, ni al éxito, ni a la riqueza. Simplemente quería ser feliz y compartir su felicidad con los demás. Me pareció una respuesta tan genuina y tan honesta, que me hizo admirarla aún más. Porque al final del día, ¿no es eso lo que todos queremos? ¿Vivir una vida plena y feliz, rodeados de amor? En un mundo obsesionado con el materialismo y el éxito profesional, la sencillez y la autenticidad de la respuesta de Tuba son un recordatorio de que las cosas más importantes de la vida son aquellas que no se pueden comprar: el amor, la amistad, la familia, la conexión humana. Otro aspecto que me llama la atención de Tuba es su discreción en cuanto a su vida personal. A pesar de ser una figura pública muy conocida, siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado exponer su vida privada a los medios de comunicación. Esto demuestra su respeto por su intimidad y la de las personas que la rodean. Y también refleja su madurez y su inteligencia emocional. Sabe que no necesita la aprobación del público para ser feliz, y que su vida personal es algo sagrado que debe proteger. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada y expuesta en los medios de comunicación y en las redes sociales, la discreción de Tuba es un ejemplo de cómo se puede mantener la privacidad y la dignidad, incluso siendo una figura pública de renombre. Es importante recordar que Tuba ha enfrentado desafíos personales, incluyendo su divorcio, que inevitablemente la han moldeado y han influido en su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Sin embargo, en lugar de dejar que estas experiencias la definan, ha elegido aprender de ellas y seguir adelante con fortaleza y optimismo. Su capacidad para recuperarse de la adversidad y para seguir creyendo en el amor es una inspiración para muchos de sus fans que han pasado por situaciones similares. Además, Tuba es una defensora de diversas causas sociales, incluyendo los derechos de los niños y la protección del medio ambiente. Su compromiso con estas causas demuestra que su amor se extiende más allá de las relaciones personales, y abarca una preocupación genuina por el bienestar de la humanidad y del planeta. Su activismo es un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama y la influencia para hacer el bien en el mundo. En fin, podríamos seguir hablando de Tuba Büyüküstün durante horas. Es una mujer fascinante con una personalidad rica y compleja, y una visión del amor que me parece muy inspiradora. Sus declaraciones, sus reflexiones y sus acciones nos demuestran que el amor es mucho más que un sentimiento pasajero. Es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Su visión del amor basada en la autenticidad, el respeto, la aceptación y la resiliencia,
es un modelo a seguir para todos aquellos que buscan relaciones significativas y duraderas. En resumen, hemos explorado las declaraciones de amor más emotivas de Tuba Büyüküstün, sus reflexiones sobre el amor propio, el dolor y la pérdida, y su visión del amor en todas sus formas. Hemos visto cómo su autenticidad, su inteligencia y su sensibilidad se reflejan en sus palabras y en sus acciones. Y hemos aprendido que el amor es mucho más que un cuento de hadas, es una fuerza que nos conecta a todos y que da sentido a la vida. La visión de Tuba es un recordatorio de que el amor no es un destino, sino un camino que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho amor propio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi admiración por Tuba Büyüküstün y explorar los temas que nos apasionan. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las declaraciones de Tuba les ha tocado más el corazón? ¿Están de acuerdo con su visión del amor? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un abrazo gigante.